Bienvenidos a un capítulo nuevo de Gymboree Comparte. Yo soy Lucía, está conmigo Ricardo. ¿Cómo Hola estás? Lu, ¿cómo estás? Todo bien, muy contenta, Qué muy bueno. emocionada. ¿Qué tal el tema del día de hoy? Súper, padrísimo. Vamos a sacarle mucha carnita a nuestro invitado. Exacto, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en el desarrollo de los bebés. Vamos a hablar de la importancia de la estimulación en los primeros años de vida. Así es que para eso les trajimos a un picudazo experto en el tema. Nos acompaña el día de hoy el doctor Cristian de la Flor. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, preséntate un poquito para que el público te conozca. Yo soy pediatra del desarrollo, soy pediatra, tengo una alta especialidad en pediatría del desarrollo y justo lo que hablábamos es qué es eso, ¿no? Y básicamente es una alta especialidad de la pediatría que se encarga de seguir y ayudar al correcto desarrollo de todos los niños y niñas, no solo de aquellos que tienen problemas del desarrollo, por ejemplo, de autismo, déficit de atención, sino también niños con patrones normales de desarrollo, inclusive de inteligencia superior. Exacto. Si es que ya saben a quién correr el día que tengan un bebé, es con Cristian con quien deben de ir para asegurarse de que todo esté en orden y como debe de ser. Muy bien. Pues, Cristian, te queremos preguntar, para empezar, ¿qué es la estimulación? ¿A qué se refiere este término tan famoso, tan conocido, la estimulación oportuna o temprana? ¿A qué se refiere? Tenemos que hablar un poquito de historia de por qué es tan confuso los términos. Es que quiero estimulación temprana, no, es que necesita rehabilitación, no, es que necesita... Sí, y los pobres papás con un bebé recién nacido se quieren jalar los pelos. La confusión nace de que en 1950, alrededor de esta época, nace la neonatología y empiezan a sobrevivir bebés que eran más chiquitos, más prematuros, menos peso y con enfermedades más graves. Sobrevivían más, pero empezaron a ver que muchos de esos bebés que ya salían de la parte más peligrosa, por así decirlo, a los meses, a veces un poco antes, a veces un poco después, empezaban a tener ciertos problemas que antes no tenían. Tú veías al bebé y decías, bueno, pues come, llora, ¿no? Hace pipí, popó, está bien. Pero cuando empezaban a pasar los meses, no se sentaban o no caminaban o tenían problemas para hablar. Y no sabían qué bebés lo iban a tener y qué bebés no lo iban a tener, porque al momento se veían muy parecidos. Obviamente sabían que esto se debía a que el cerebro había tenido una lesión, pero no contaban con las herramientas para decir, mira, aquí está la lesión, vamos, porque pues, no teníamos la resonancia y cosas que ahora tenemos, o el ultrasonido de Fontanella o lo que sea, ¿no? Entonces decían, bueno, no sabemos quién es quién. Este bebé, lo que sé es que tuvo una agresión, un factor de riesgo. No sabemos qué va a generar, no. Puede que sea un bebé que se desarrolle perfectamente normal y seguramente habrá muchas historias en el público. No, pues es que mi bebé nació de 32 semanas, pero se fue conmigo a mi casa. Y otro de 34, 36 le digan, no, el mío estuvo intubado. Y algo parecido pasaba con estos bebés, que no sabían quién iba a tener el problema. Y imagínate que llega un pediatra o un neonatólogo y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tu bebé tiene probabilidades de tener daño neurológico. Pues eso a cualquiera le dobla las rodillas. Claro. Entonces, decían, bueno, pues no lo dejemos al azar, hay que tratar de ayudarles, pero ¿cuándo les empezamos a ayudar? ¿Por qué? Pues porque si yo me espero a que sepa que tiene una parálisis, ¿no? Del tipo que sea, o que tenga una lesión, pues no necesariamente es tarde porque siempre podemos ayudar. Siempre existe la rehabilitación o la habilitación, que es cuando no tienes la habilidad o la perdiste y entonces vamos a ver que la desarrolles. Pero ya estamos hablando de un momento en el que la deberías tener y no la tienes. Y ya es tarde. Entonces, ahí nace el concepto de, psicomotricidad, que era este concepto de los bebés que tienen problemas motores muy fuertes también tienen problemas intelectuales. Eran personas que no solamente tenían problemas de la motricidad, sino que además después tenían problemas a nivel intelectual mucho más profundos. Entonces decían, bueno, por eso es psicomotricidad. Y empezó el tema de la estimulación temprana. La estimulación temprana era un concepto dentro de un paquete que se le daba a los papás y al bebé que tenían esas situaciones de riesgo.
Y entonces en ese paquete pues estaba que tenían trabajo social y que tenían cierto tipo de ayudas, esto es en Estados Unidos. Y dentro de esto venía un paquete que era, bueno, un concepto que es la estimulación temprana. Yo lo único que sé es que tuviste una agresión. Hay un factor de riesgo. No sé si vas a tener problema o no. Y no me quiero esperar a saber que ya tienes un problema. No me quiero esperar a que el problema sea evidente para empezarte a dar el tratamiento. Pero si no sé qué problema tienes, ¿qué tratamiento te doy? Porque bueno, si yo veo que no mueves la mano, pues te veo que te mueves la mano. Si no mueves el pie, pues veo que mueves el pie. Si no hablas, pues te doy terapia de lenguaje. No sé nada porque no estamos en ese momento de desarrollo. Entonces, ¿qué hago? Todo. Y entonces, así nace ese concepto temprano. ¿Quién necesita en ese marco de pensamiento, quién necesita estimulación temprana? Los que tuvieron un factor de riesgo. ¿Qué factor de riesgo es? El que sea. Nació de bajo peso, nació prematuro de 37 semanas 6 días, o 36 semanas 6 días, estimulación. Oye, pero le tuvieron que dar reanimación cuando nació, pero salió bien, perfecto. Estimulación. O sea, si hubo una agresión, si hubo lo que sea, oye, salió con una manchita que no sabemos si va a ser estimulación. Y entonces, ¿quién puede ir a estimulación? Pues prácticamente cualquier persona, porque son una serie de ejercicios que pues, van encaminados a tratar de desarrollar en un momento anterior, o sea, tempranamente. ¿Me explico? Entonces, adelantarte a. Adelantarte a es que cuando fue bebé, qué sé yo, tuvimos, inclusive pueden ser estresores que no necesariamente son físicos, a veces puede ser, oye, la lactancia. Nomás no logramos hacer la lactancia y veíamos cómo iba bajando de peso, bajando de peso, bajamos de peso. Por lo que fuera no le pudimos dar fórmula y entonces nos tardamos mucho tiempo. Esa sería una excusa para la estimulación. La verdad es que cualquier excusa puede ser. Es que yo en mi trabajo estuve súper estresada todo el embarazo y entonces estimulación. O sea, la estimulación no le va a hacer daño. Claro. ¿Sí? Exacto. Eso también es muy importante saberlo. Lo que tenemos que tener claro es que qué significa eso de estimulación temprana. Entonces, ese concepto de estimulación temprana es temprano porque nos estamos adelantando a que hay un problema. Ahora, eso es estimulación temprana. ¿Qué es estimulación? La estimulación es simplemente dar un estímulo, que puede ser lo que sea, un beso, un abrazo, una caricia, lo que sea es un estímulo. Hablar es un estímulo. ¿Por qué? Pues porque estamos recibiéndolo con nuestros órganos sensoriales, nuestra piel, nuestros ojos, lo que sea. Entonces, esa estimulación debe estar presente en el 100% de las personas. No si tienen factores de riesgo, no si tienen... Todos. Y ahí la clave es, ¿cuál es el mejor objeto para estimular a un bebé recién nacido o, digamos, un menor de 2 años? El mejor objeto, y estoy siendo muy así incisivo con la palabra objeto porque no somos objetos, somos los papás. Claro. Perdón que ya le di al micrófono. No hay problema. Es para que se mantengan despiertos. Exacto, porque si no nos marcan el tiempo. Entonces, lo que pasa en esta parte de la estimulación es que a veces nos preocupamos tanto por... Eso. Es que le vamos a poner... Le compré un, ¿cómo se llama? Un carrusel. ¿Cómo se llaman los? Un móvil. Un móvil que lo vi en Amazon y él tiene muchos views en Instagram. O el Baby Gym y los mil cosas, sí. Eso es secundario. Es cierto. Y Doc, es que es tan importante como mencionas, creo que a los papás al principio, sobre todo los papás que son primerizos, vienen los bebés sin instrucciones, sin reglas, llegan además muchísimos consejos, prejuicios, metiches también, hay que decirlo, a este momento. Y creo que lo acabas de decir perfecto. El mejor estímulo para un bebé es la presencia de sus papás y la interacción con los papás. Y que esa presencia de Dios, lo que digo es que sea protagónica. Tú tienes que saber qué come y a qué huele su popó. tienes que pasar toda esa parte porque es importante en el vínculo que estás generando con la persona. Y ese vínculo es lo que lo va a guiar a tener un mejor desarrollo. Exacto. Entonces, y en las experiencias que le estás brindando en ese periodo de vida tan... Eso es súper importante y todo lo demás es secundario. Lo hablaba yo con Ricardo antes y le decía, es que
la escuela es súper importante porque los bebés y los niños necesitan socializar y necesitan adaptarse, aprender a adaptarse a otros entornos, a seguir otras reglas, a estar con otros estímulos. Pero no necesariamente tiene que ser la mejor escuela. Tiene que ser la mejor para ti. Sí, claro. Que puedas pagar, que esté cerca de tu casa, que le guste a tu hijo, que sea adecuada para su perfil de lo que sea. Hay niños que son más activos, pues necesitan estar en un lugar en donde vayan a tener actividad. Sí. Hay niños que necesitan más atención, porque así son, no porque los hayan malcriado, pero hay niños que necesitas ver, porque si no los ves, se suben a la lámpara. Claro. Y entonces necesitas estar ahí. Claro. Entonces no lo metas a una guardería en donde va a haber otros 30 niños. Necesita haber más gente. Y eso solo te lo permite el análisis de estar cercano a tu hijo o a tu hija. O sea, muchos de esos papás que realmente no se involucran en la crianza, papás, mamás o el cuidador principal que no se involucran tanto en la crianza, no saben este tipo de cosas que necesidades que puede tener tu hijo. Y te diré otra cosa, que aquí en Gymboree yo creo que es algo que es su pan de cada día. Es, oye, la escuela termina, o sea, empieza y termina y tú te vas con él. Y a ver, o sea, yo veo que tu bebé le está costando trabajo gatear, ¿no? El famoso gateo. En casa ponlo a hacer esto y lo otro y esto y lo otro y así. ¿Por qué hacen ustedes eso? Pues porque no se acaba la vida en la escuela. Claro. Exacto. Entonces tiene que haber una conexión, una unión entre la familia y, o digamos, la casa, el hogar, y la escuela. Totalmente. O el centro de estimulación. Entonces, para eso se necesitan los papás. Entonces, exacto, puede ir aquí a Gymboree y en Gymboree recibir la atención que todos los niños que reciben, que es excelente, pero si se van a su casa y es un lugar en donde no van a estar totalmente con papás, no va a tener los resultados que ustedes están pensando que va a tener. Claro. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que estar muy involucrados. Y recordar que toma una aldea, ¿no? It takes a village. Entonces, claro que sí. Necesitamos sí a los abuelos, y sí a los tíos, y sí a los primos, y sí a los maestros, y a la nana, y todos los que están aquí a nuestro alrededor. Por supuesto que necesitamos la ayuda para que ese niño y esa niña estén bien. Y lo he visto muchísimo de niños que tienen problemas del desarrollo, no entremos en mucho detalle, pero que es una mamá que trabaja y que está con su hijo y que hace toda la estimulación y lo lleva y lo trae y le pone y le quita, y no hay nadie quien ayude a esa mamá. Es foránea, o sea, bueno, sí, se vino a la Ciudad de México, pero toda su familia vive en otra parte. El papá trabaja todo el tiempo y también su familia es de otro lado, y están aquí solos y no tienen quien les ayude. Difícilmente nos va a ir bien con esa persona. Necesitamos ayuda. Amigos, la vecina. Sí. Por eso a eso va mi siguiente pregunta. Justamente a estos papás que tienen a todo el village atrás, a toda la familia, la gente, el centro de estimulación, lo que sea, pero también existen estos papás que, como dices, a lo mejor no tienen tanta comunidad detrás. ¿Cuáles son esos signos que nos habla de que un bebé está teniendo un correcto desarrollo? O no. O no, exacto. Sí. O sea, ¿cuáles son esos signos que nos hablan de un correcto desarrollo? Y, por otro lado, ¿cuáles son esos signos de alerta a los que deberían de estar muy atentos los papás? Antes de empezar por esto, quiero nada más acotar una cosa que siempre les digo, y es lo más probable es que no sea tu culpa. Si no duerme toda la noche, si come mal, si hay muchos factores que no es solo la crianza. Okay. Entonces, apóyate del profesional de la salud que te acompaña. La mayoría de las veces es el pediatra, ¿no? Quien sea, pero apóyate de esa persona para saber también tú qué cosas puedes mejorar. Siempre podemos mejorar, pero no te claves solo en la culpa, es que yo por eso soy así y entonces mi hijo... ¿Por qué? Porque así como no es para lo malo, tampoco es para lo bueno. Entonces, no porque tú sobreestimules a tu hijo le ver mejor. Claro. No porque tú hagas que gatee a punta de empujones. De empujones, vale, vaya necesariamente el mejor. Entonces, el desarrollo es un proceso. Okay. Y es un proceso que ocurre a lo largo de varias líneas, varios dominios, que es, por ejemplo,
la inteligencia, o la parte de la resolución de problemas, la adaptabilidad al cambio, está el cómo yo me valgo por mí mismo, si me alimento solo, que puede ser desde un bebé de un par de meses que le pone la mano al seno para acomodárselo y comer mejor, hasta el bebé que agarra la mamila, ¿no? Desde entonces podemos ver este tipo de habilidades y esto obviamente crece a pago mis impuestos, ¿verdad? Idealmente. Idealmente, paguen sus impuestos. Y depende también del ritmo de cada bebé, ¿no? O sea, no es que... Eso es a lo que voy, porque tu bebé puede ir muy adelantado y muy acelerado en una rama del desarrollo y cuando eso pasa, lo más frecuente es que haya otra que esté abajo. Atrasado, okay. Y es muy frecuente eso porque nos lleva a las frustraciones. Lo más frecuente que veo en los niños que son muy inteligentes, sobre todo en una inteligencia lógico-matemática, es que tienen muy poca inteligencia emocional. Y entonces son niños que hacen berrinches tremendos, enormes. Y los papás no saben qué hacer con ellos. También, que de repente saben muy bien esta parte de lo intelectual, pero les cuesta trabajo. Sí, yo lo pongo de ejemplo con mis hijos. Mi hija mayor, cuando era bebecita, pero ya gateaba, o sea, le ponías una barrera con patas y techo y no podía pasar por abajo. Okay. O sea, era un obstáculo inamovible. O sea, no había forma. Aunque ella cupiera perfectamente debajo de la mesa, no iba a pasar por ahí. Sí, claro. Y entonces, pues sí, ponías 2 palos, uno aquí, otro acá, y entonces ya la podías controlar. Controlar era fácil. Y en cambio, mi hijo Francisco, o sea, él pasa por donde tenga que pasar. Por donde tenga y por quien tenga que pasar. O sea, si quiere ir a un lugar, o sea, tienes que... Lo va a lograr. Si no puede, hay que cerrarlo. Con Elena, por ejemplo, no tuve nunca que ponerle seguro a las puertas, a los cajones. Con Francisco fue de las primeras cosas que hicimos. Porque, o sea, agarra y de repente llegaba y entonces lo veías caminando con su botella de aceite. Que no se te caiga. Pero así también, así como pueden ser diferentes, los dos son normales. Y entonces aquí entramos en, a ver, sí, hay ciertas reglas que seguramente muchos de ustedes se saben, ¿no? Si el bebé a los 3 meses debe sostener su cabeza, a los 6 meses se debe de sentar, a los 9 meses gatea y al año se para y camina. No es cierto. Hay bebés que se pueden sentar desde los 4 meses. Hay bebés que a los 4 meses pueden estar acabando de sostener la cabeza. Okay. Hay bebés que gatean a los 6 meses y hay bebés que no gatean. Pero a ver, háblanos de eso. Es importantísimo. A mí me estás abriendo la cabeza. ¿Os das cuenta que me acabas de cambiar todo lo que yo creía que sabía de desarrollo? Lo poco que yo creía que sabía. Es que también... Ya. O sea, haz de cuenta que no existe. Háblanos de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué existen estos hitos de desarrollo que nos hablan de lo esperado de un bebé a cierta edad? ¿Por qué nos encasillan en esas habilidades? Aquí va, justo el tema es los hitos del desarrollo, que en realidad los hitos son, o sea, si tú quieres podemos enlistar 600 hitos del desarrollo. Entonces, la lista más completa es una prueba que vas a hacer con un neuropsicólogo que te va a costar 10,000 pesos. O sea, no la vas a encontrar en internet, ¿me explico? Entonces, todos son listas de palomitas de vamos a checar qué cosas. Hace esto, sí. Las banderas rojas, que es lo que conocemos del sostén cefálico, el control de la cabecita, que se sienten, que caminen, todo esto, son las etapas a partir de la cual yo tengo que fijar, yo médico, no tu papá, pero yo médico tengo que ver si hay un problema en el desarrollo. ¿Por qué? Porque igual te voy a poner 2 ejemplos. Tenemos 2 bebés de 1 año que no caminan. ¿Ok? No caminan. Pero resulta que todo es un espectro. ¿Camina o no camina? No es tan fácil. Es que camina pero agarrado del dedo, ¿no? Claro. No camina, pero si se agarra de un mueble, sí le da la vuelta a todos lados. Entonces, primero hay que ver a qué nos referimos con que no camina. Y entonces, ya que vemos y delimitamos y decimos, a ver, la marcha independiente, sin soporte y ok, ya. Eso, ¿cuándo lo tiene que hacer? El punto máximo va a depender, pero es alrededor del 1 año y medio. Entonces, si nos pasamos de eso, ya vamos a tener un problema. Antes de eso lo podemos resolver y decir, bueno, es un problema de estimulación o es un problema de, por ejemplo, algún tema en el desarrollo de la cadera.
¿sí? O sea, Ujú, puede haber ok. muchas causas por las cuales no gatean. Entonces, puedes tener a ese niño de 1 año que no camina y que es completamente sano y que el pediatra te va a decir, no te preocupes, estimúlalo, dale seguridad, ponle un lápiz para que lo agarre mientras camina, ¿no? Ujú. Y al otro te va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos hacerle un ultrasonido, una radiografía, una tomografía. Necesitamos ver porque yo veo que el movimiento es o no es o así. Entonces, ¿pero quiere decir que tiene un problema? No. Solo quiere decir que hay que revisarlo, que no se nos puede perder, que no se nos puede olvidar. ¿Sí? Al final estos hitos, Esas, aunque no sean escritos sobre piedra, tienen un fundamento y nos puede ayudar el, a el, orientarnos sobre esto, ¿no? el hito es hacerlo Ujú. o no hacerlo. Ujú. La bandera roja es cuándo tiene para hacerlo antes de pensar que es un problema. Claro, ese rango que puede existir, Entonces, ¿no? la bandera roja es, la sugerencia es hacer Dalai, delegar lo que se puede delegar, Ujú, ujú. y eso le corresponde al pediatra. El pediatra tiene que saber cuándo tiene un problema y cuándo no lo tiene. ¿Ok? Tú como papá tienes que saber de los hitos. Y oye, ¿sabes que ella está en época de que gatee? Y entonces no gatea, le voy a preguntar a mi pediatra si eso es normal o no es normal. Entonces sí los hitos sí los tenemos que saber, pero la recomendación para el 99% de los papás es Relájate. relájense y no dejes desatendida tu preocupación. Si algo te preocupa, Ocúpate. consúltalo. Pero que no te preocupe que ya va a 1 mes, 2 días de que tenía que hacer tal cosa y todavía no la hace. Sí, ya te entendí. O sea, no es algo por lo cual obsesionarse ni dedicarle toda la energía de todo el día, Exacto. sino realmente ocuparse y saber un poco Ujú. cómo dirigirlo, cómo ayudarle, cómo darle Exactamente. herramientas. Y ayudarte Y de los es- profesionales, ¿no? O sea, Total. finalmente. Exacto. Y no solamente eso, hay herramientas. Hay, por ejemplo, del CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, hay una aplicación que pueden encontrar gratis en donde se llama indicadores de desarrollo. Y entonces una lista que te dice, tu bebé, ¿qué edad tiene? Te pregunto la fecha de nacimiento, y te dice, tiene 6 meses, necesitaría hacer esto. ¿No lo hace? Pregúntale a tu pediatra. Así dice, pregúntale al pediatra. Esto está en tiempo, estimúlalo, te vienen videitos de las actividades, cosas que puedes ir siguiendo. Y yo eso es lo que te recomiendo, o sea, más que ustedes digan, no, ¿sabes qué? Es que el doctor Cristian me dijo que a los 6 meses se tenía que sentar y no se sienta y entonces seguro tiene un problema. ¿Por qué? Porque, de nuevo, vienen muchos niños así y digo, no, sí se sienta, lo que pasa es que se sienta con la mano, Ujú. se va de lado. Claro. ¿Por qué? ¿Dónde lo pones? No, pues es que lo sentamos en una sillita que tiene, que es esas como huevito. Sí. Y entonces nunca se ha ido de lado, entonces no sabe, no tiene todavía desarrollada la parte de la propiocepción de dónde está mi cuerpo y a dónde se está yendo, que así se llama esta conciencia que yo tengo en mi cuerpo, y la tiene que desarrollar, si no, no se va a sentar por sí solo. Pero no es porque tenga un trastorno motor o bajo tono, o que tenga, sino simplemente es un tema. Pero la clave aquí es que tú como papá no te corresponde esa responsabilidad. Estamos hablando de la villa, de esa aldea que nos rodea en donde está el doctor. Entonces, no todo es responsabilidad de los papás también. Total, qué importante esto que mencionas de, número uno, rodearte de especialistas y número dos, no preocuparte más de lo que te deberías de ocupar. Ahora, muchas mamás nos preguntan en Gymboree, ¿qué pasa si tu bebé no logra una habilidad? O sea, es el fin del mundo que a lo mejor sabemos que existen ciertas habilidades que son prerequisitos para alcanzar otra, pero digamos que un bebé de 7 meses nunca giró. ¿Eso qué implica? Es que no hubo una buena estimulación. Sé que se construye de muchos factores, pero ¿qué es lo que va a ocasionar, digamos, en la vida de ese bebé que no giró? Claro, aquí la respuesta va a ser poco satisfactoria, porque depende. Depende de por qué no giró. Le estoy pensando, un bebé que no gira, estoy pensando, bueno, pues puede tener, por ejemplo, un tema de un acortamiento de músculos del cuello, o que tenga una contractura a nivel de cadera o de espalda, o que tenga un tema de motricidad, que tenga menos capacidad de motricidad de un lado del cuerpo, o simplemente no lo va a hacer porque así es su patrón de desarrollo. Hay bebés que solo se giran para un lado.
y crecen para ser personas de bien sin ningún problema y juegan bien fútbol. ¿Me explico? O sea, Sí. entonces la clave es por qué está sucediendo eso. Y de nuevo, tú como papá dices, oye, no se gira, no me gusta. Porque el libro dice que sí debería girarse. El video dice que sí debería girarse. El Y internet. influencer Deja dice tú que sí se eso. debería Mi sobrino, girarse. que es un mes más chiquito, Mi ya sobrino- se gira. Sí, ¿Qué sí. O su hacemos? hermano, o su Ajá. hermana. Esa preocupación no la dejes desatendida, porque lo sabemos científicamente que cuando mamá, sobre todo mamá, papá también, pero sobre todo mamá, cuando mamá dice esto no es normal, el 90% de las veces o más Tiene razón. tiene razón. Las Pero el mamás siempre tienen la 10% razón, toda que la nos vida. quede claro. Pero el 10% está equivocado. Ok. Entonces, la clave aquí es, no te quedes con esa pregunta, siempre pregúntala. Nunca piensas, estoy loco, estoy loca, no, ¿cómo se me ocurre? ¿Qué van a pensar de mí como mamá? ¿Van a pensar que soy una estresada? Que... Sí, tú pregunta. Pregunta. Súper. Y si no te gustó la respuesta, busca a otra persona. Pero también aprende que si ya la tercera persona que te dice lo mismo, pues, sí, acéptalo. Hazle caso. Acéptalo, ¿no? Sobre todo eso, Acéptalo. porque a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar eso. Y me ha Y da tocado... miedo, claro que da Sí, mucho claro. miedo. Y me ha tocado, sí. Es que él habló al año. Al año ya decía frases de 5 palabras y te decía los números. Historia de la vida real. Y su hermano solo dice como 50 palabras y tiene 2 años y apenas junta 2. Yo, bueno, tu hijo chiquito, bueno, más bien el mayor, tenía un desarrollo acelerado y El tu otro, hijo sí. menor tiene un desarrollo normal. No tenemos por qué empujar al otro a que vaya más rápido. Y seguramente con ellos pasaba eso de que seguramente en otro tipo de desarrollo está un poquito más atrasado, ¿no? Por supuesto, en todos lados hay claro. temas. Y aquí es donde hablaba de los dominios del desarrollo. Casi siempre hay alguno que va más adelantado, otro que va más atrasado y a veces intercambian lugares. Hay bebés que empiezan a hablar rapidísimo y siguen hablando así como Mucho tiempo. hasta los 6 años. Ok, Sí. ok. ¿No? Ok. Doc, ahora sí, para cerrar, ¿qué es los tips o los 5 consejos o 3 consejos, los que tú nos quieras compartir para estimular de manera correcta a los bebés? Primero, hablando específicamente para los papás, es 1, haz lo que te nace. Si lo que quieres es agarrarlo y aventarlo al aire, ve que esté seguro, ¿verdad? Sí. No lo hagas más allá de donde puedas, hazlo en un lugar seguro, que la otra persona no te vea para que no se estrese, ¿verdad? Juega rudo con él, si eso es lo que te nace, obviamente teniendo cuidado. Ese es un Pero- consejo para los papás, ¿no? Porque Papás y mamás también, porque a veces, a veces Sí. no necesariamente es aventarlo al techo como los papás, pero a veces la mamá no, es que si lo abrazo demasiado se va a embarazar o se va a hacer demasiado apegado. No, si tú lo quieres abrazar y darle un beso, te lo das. Ujú. Ok. Confía en ti. ¿Por qué? Porque existe un conocimiento inconsciente. Yo algo que le digo mucho a los papás es, piensen que venimos de las cavernas. Claro, lo traemos de instinto. Había niños naciendo en charcos, en una cueva, Y sobrevivieron. y seguimos Y aquí en gracias este a ellos aquí planeta. Claro, estamos. claro. Entonces, no nacimos en el siglo XXI, ni en el Claro. XX, sino que tenemos una historia y muchos de esos sentimientos que tiene, pues no los vas a entender, pero si lo quieres besar, bésalo. Y si lo quieres abrazar, abrázalo. Y si lo quieres cargar, cárgalo. ¿Dónde es un problema? Cuando el bebé te empuja, no quiere, se mueve, se quita. Exacto. Y tú Respétalo. fuerzas, sí, Respeto. claro. El segundo es respeto. No por ponerlo en el programa de mayor, y lo veía con una paciente hace un par de semanas, que decía, no, pues es que tiene una serie de problemas, no los vamos a tocar, pero veo a la niña y tenía, o sea, le dolían los hombros, la cabeza, no dormía. Yo, ¿qué está pasando? No, pues es que en la escuela tiene mucho trabajo y entonces está estresada porque vienen los exámenes. Y yo, a ver, Ay, acaba no, de por empezar favor. el curso Y va en escolar. primero de primaria, me quiero Y tiene 8 imaginar, años. o sea, qué pesadilla. Entonces se calman un chorro y piensen qué es lo que quieren de su hijo. Claro.
O sea, a ver, está buenísimo que vayan a la escuela de alto desempeño, pero la forma de ser, el temperamento, Ay, sí, pobre. hay que tener respeto también en esa parte, en saber que pues no todo es para todas las personas y está bien que se adapte y que que se le exija, sí, claro que sí, pero no al grado de generar un problema. Claro, Y eso va desde el nacimiento hasta los 40 años. Y viene mucho de la parte que mencionabas de la culpa. De Sí. querer siempre ser lo mejor, Sí, lo sí, mejor, sí, lo sí, mejor, y presionar hasta que yo no lo puedo hacer. Yo a ti te voy a pagar las matemáticas el domingo, Ajá. el Sí, gimnasia el necesitan sábado. jugar, los niños necesitan jugar sin estructura. Entonces, el tercero, vamos a ponerlo así, el tercer consejo es que los niños y las niñas tengan tiempo de jugar sin estructura. ¿Qué significa? Lo que les nazca. Si quieren correr, si quieren echarse al piso, si lo que quieren es pasar agua de una cubeta a otra y mojarse, pues bueno, vean que se pueda, ¿verdad? Que utilicen su creatividad. Pero no todo tiene que estar estructurado, ¿no? Es que ahorita te toca otra clase, no, ahorita tienes que, en tu itinerario necesitas ahorita jugar a X. Entonces, ese sería el tercero. El cuarto, que lo iba a decir antes, era ve que el entorno sea el apropiado para el desarrollo. Acuérdate que no todo recae sobre ti. Y sí necesitas una escuela en la que confíes, que no tiene que ser la mejor del mundo. La mejor escuela es en donde tu hijo logre lo que tiene que hacer, cubra sus metas de aprendizaje, esté cerca de tu casa, la puedas pagar, ¿no? No tengas que perder la camisa por la escuela. O sea, que sea un buen entorno. Y también ve a la escuela, ve cuáles son las familias de esa escuela, haz relación con las familias de esa escuela. Involúcrate en la escuela. Involúcrate en la escuela, porque eso va a ser también tu apoyo alrededor de la educación de tu hijo. Igual y algún día se va a comer con el amigo, y otro día te tocará a ti cuidar doble chamaco. Claro. Pero es parte de ese vínculo. Crea vínculos entre las personas. Y el quinto sería, o sea, ya hablando de todo ese entorno que hablábamos, que tiene que ser nutritivo para el cerebro en cuanto a los estímulos, que no sean demasiados, que sean los que necesita. El último consejo sería, acuérdate que tú eres protagónico en esa historia. Entonces, habla con tus hijos. Si están en edad de hablar, habla con ellos. Ve qué piensan, ve qué opinan, ve que si están más chiquitos que eso, juega con ellos a lo que quieran, sin una orden. No, a ver, antes de que juegues, tienes que recoger lo otro. Si esas son las reglas, ok, pero parte de jugar con los niños es aceptar el desorden. Entonces, pon tus límites para que una vez que termine el juego se recoja, pero no trates de supercontrolar. O sea, tiene que ser fluido y lo tienes que disfrutar tú. Si no lo estás disfrutando o no lo está disfrutando tu hijo, no es un juego. Claro. O sea, no es juego. Para que sea juego, tiene que ser libre, disfrutable y tiene que ser estar involucradas las dos personas. Claro, súper. Muy bien, Doc. Pues eso, creo que nos vamos con muchísimas herramientas, conocimiento totalmente fresco, diferente a lo que entendemos en cuanto a términos de estimulación, desarrollo, etcétera. No nos clavamos tanto en esas cosas que de repente generan angustia, y creo que es muy fresco escuchar esto, que los papás al final tengan las herramientas para identificar cuando un bebé necesita acercarse a un especialista, y por otro lado enfocarse muchísimo en el vínculo y la relación que estás formando con tu bebé. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Mi consultorio está en el infantil privado, en la Nápoles, el consultorio 515, y mis redes son doctor, o sea, DR, Cris de la Flor. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por visitarnos, instruirnos, darnos tips. Espero que los vuelvan a apuntar, repitan el video y vuelvan a anotar los tips, ¿no? Exacto. Muchas gracias por acompañarnos. Lu. Muchísimas gracias. Fue un placer. Disfruté muchísimo esta plática y saben que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Nos veremos pronto en otro capítulo. Que le den a la campanita. Que le den a la campanita. Muy bien. Gracias. Bye, gracias.